Bueno, continente complejo América Latina, ¿no? Continente complejo. A algunos países les va muy bien, otros países están agitados, otros países están en recesión, otros países están en crecimiento. Si yo tengo que pensar qué países están en crecimiento y no tienen muchos conflictos sociales, hablaría de Uruguay y de Chile. Pero si debo hablar de golpes económicos, tendría que pensar en Brasil. Ahora, a Perú le va muy bien. Hasta hace algunos años a Perú no le iba bien. ¿Y Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela realmente? ¿Qué hay en el interior de ese volcán llamado Venezuela? Para hablar de estos temas hemos invitado a Julio Burman. Julio es director asociado de Analítica Consultora. Julio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves al continente? Después quiero que enfoquemos por el lado de las cosas que van mal en el continente. Es cierto eso que planteabas, es un continente heterogéneo. Heterogéneo. ¿No? Aquella idea que teníamos de una América Latina que era muy homogénea, que es una idea también que forma parte de un imaginario, ¿no? De la misma forma que muchas veces las comparaciones que hacemos entre países forman parte de imágenes que uno tiene, se va formando y tal vez no siempre responden a la realidad. Pero es cierto que América Latina hasta hace no muchos años tenía ciclos políticos continentales. Hoy en día pareciera que continentalmente es mucho más heterogénea en el sentido de que hay algunos países que tienen alguna orientación política y otros otras, sobre todo en materia internacional. De hecho, el surgimiento de la Alianza del Pacífico de alguna forma muestra muy interesante. eso, ¿no? Se habló muy poco de esa Alianza del Pacífico. Se habló poco probablemente acá en la países del Mercosur y en Argentina en particular. Se habló mucho obviamente de los países que están comprendidos En los por interesados. ella. La Alianza del Pacífico es como una especie de red de países que ya tenían tratados de comercio preferencial, mal llamados libre comercio entre ellos, y con Estados Unidos y con Europa, y que hicieron una especie de armonización de estos tratados bilaterales para convertirlos en una especie de multitratado. No cambia por ahora sustancialmente la estructura política de los países en cómo están integrados, pero comienzan a actuar en conjunto, como se hacen lobby de forma conjunta, en algunas regiones del mundo. Una innovación, por ejemplo, es que ahora tienen embajadas conjuntas. Mira. Se abre una embajada de la Alianza del Pacífico con en lo cual Seúl. es un ahorro, es una, digamos, un freno a gastos colosales. La diplomacia en países que están con dificultades es muy costosa. Puede ser, ¿no? Hay países que tienen diplomacia más cara que otros, hay algunos de los nuestros que tienen diplomacia muy modestas. Sí. Hay países cuya diplomacia es mucho más racional. Por ejemplo, yo los he visto, la diplomacia brasileña no se encarga solamente del oropel o del protocolo, o de las visitas o de las reuniones de diplomáticos. También se ocupa de vender. Son embajadas comerciales, básicamente, ¿no? Posiblemente el país más comercialista en ese sentido es Chile, que tiene directamente todas las secretarías comerciales fueron eliminadas y fueron reemplazadas por una fundación, que es la Fundación Pro Chile, que se encarga de hacer todo esto, ¿no? Es cierto que puede haber algo de ahorro, digamos, probablemente sea un tema no tan importante, pero también es cierto que muchas veces en el plano internacional los países en conjunto pueden negociar mejor y pueden lograr otros objetivos que por separado. Un caso muy claro es el de las monedas, ¿no? En el mundo actual tenemos una moneda global que es el dólar, dos monedas regionales que son el yen y el euro, en sentido comercial, y lo cierto es que para que un país que tiene una moneda nacional, digamos, que solamente, como el nuestro, como cualquiera de los países latinoamericanos, que solamente actúa en el plano nacional, la única forma de hacer frente a la especulación monetaria que se produce con las grandes monedas tiene que ver con unificarse. Es un ejemplo de cómo a veces el conjunto hace la fuerza. Claro. ¿No? ¿Qué países ves bien en el continente? ¿Qué países ves con riesgo y qué países ves en la cornisa? Del punto de vista institucional y económico. Yo creo que... Empecemos por los que ves bien. ¿Qué países ves bien? Voy a hacer primero una respuesta muy general. Yo soy bastante optimista sobre el ciclo político y económico de América Latina, aún en el medio de noticias que pueden parecer no tan buenas, ¿no? Fenómeno. Si uno mira, digamos, es bueno hablar con optimistas. Yo soy optimista, pero aparte creo que está fundamentado, creo que no es solamente un tema de espíritu, ¿no? Si uno mira los ciclos políticos de América Latina en los últimos 30 años, hay motivos para ser optimista en términos históricos, ¿no? Es cierto que hay países más complicados. Ahora, bueno, seguramente vamos a hablar rápidamente de Venezuela, que es un país que hoy está bastante complicado, pero aún con esa fotografía no hay que olvidar la película. América Latina tiene un ciclo político estable, todos los países son democráticos, son bastante democráticos, aún con algunos matices,
Y venimos de un periodo de crecimiento bastante importante. Yo creo que América Latina está llamada a ser una región muy interesante en los próximos años y creo que aún hoy es incipientemente interesante. Pero bueno, o sea, con esta introducción hay países que claramente están pasando un momento excelente, ¿no? Dirías Uruguay, Chile. Uruguay y Chile están pasando un momento... Perú, con matices, pero Perú está pasando por un momento interesante, sobre todo porque Perú está haciendo cosas que no hizo durante mucho tiempo. Por ejemplo, recibir importantes inversiones. El caudal de inversiones en Perú es muy interesante, ¿no? ¿Por qué también Perú tiene tantas inversiones? Por varios motivos, pero uno de ellos es que viene de privatizar bastante Perú en los últimos 10 años, ¿no? Digamos que tiene inversiones de una generación que antes no había recibido, inversiones que sí recibió, por ejemplo, Argentina y Chile, que habían privatizado mucho la década pasada, no, la antepasada. O sea que Perú recibe, digamos, un stock de inversiones diferencial. Pero Perú, bueno, es un país que ha tenido logros económicos y sociales muy interesantes, inclusive en materia política era un país muy inestable, y por varias razones que tienen que ver con el hecho que carece de partidos políticos de anclaje nacional. Sólidos, sí, sólidos. Sólidos y además que tengan existencia en todo el país, ¿no? Muy regionalista, muy fragmentado, y eso impedía crear... Tiene un sistema institucional que tiende a inestabilizar las presidencias, pero bueno, Perú lo cierto es que ha logrado muchos avances. Humala ha sido una sorpresa, un militar nacionalista que ha hecho una tarea interesante, ¿no? Como en la gestión presidencial. No sé cómo lo ves vos, perdón. Yo estoy haciendo una afirmación que es mía, pero ¿cuál es la tuya? No, el gobierno de Humala, yo también fui gratamente sorprendido por muchas de las medidas que fue tomando. Recordemos que de Humala temíamos que fuese un militar autoritario, ¿no? Que iba a romper el régimen democrático en Perú. O que Perú cayera en esta línea Bolivia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Sí. Por otra parte, esa línea también es más heterogénea de lo que parece, ¿no? Uno tiende a unificar Bolivia, Ecuador, Venezuela por el hecho que ellos mismos se presentan en una alianza bolivariana continental, pero son países con procesos muy diferentes también, ¿no? En muchos sentidos uno puede decir que hay muchas más semejanzas entre Ecuador y Perú que entre Ecuador y Venezuela, probablemente, ¿no? Y eso tal vez en las imágenes que nos vamos formando de los países no están así. Pero Venezuela probablemente sea un país que hoy está mostrando muchas dificultades. Es un país que tiene una muy alta inflación, una situación política y social muy inestable. A nivel del desarrollo de los partidos políticos, la verdad que lo que estamos viendo en Venezuela no es nada auspicioso. También hay una lectura más sofisticada para hacer de lo que está pasando en Venezuela hoy, ¿no? Realmente lo que está pasando es lo que parece que está pasando. Realmente lo que estamos viendo no tiene que ver con internas que se producen tanto en la oposición como en el oficialismo. O sea, en ese sentido Venezuela hoy parece... Pero se lo ve como un país fracturado, seriamente fracturado. Y cuando digo un país fracturado, estoy diciendo un país que corre riesgos. Es decir, la fisura de ese país... digamos, impactan en su economía, en la administración del poder político, en todo, ¿no? Que Maduro haya ganado las elecciones por una décima, inclusive en su momento... Está demostrando esto. Sí, eso no era nada auspicioso. Sin embargo, habían pasado unas cosas en esas elecciones que parecían buenas. Una era, y esto lo habíamos hablado en la radio, una era que la oposición, que estaba muy fragmentada sobre la base de partidos destruidos, como había sido en los últimos 4 elecciones presidenciales, parecía que se estaba organizando, ¿no? Esa organización de la oposición hoy me parece que ha retrocedido bastante. Hoy la oposición parece que tiene 2 almas, ¿no? La de la calle y la de los partidos. Y por el lado del oficialismo, también hay un tema, ¿no? Que es que el chavismo sin Chávez está demostrando muchas debilidades internas. Las alas cortadas. La figura de Chávez era además muy fuerte. Veo ahí situaciones de gran riesgo que después te voy a comentar, si es que nos acordamos. La figura de Chávez era muy fuerte, muy personalista. Su haber desaparecido Chávez dejó huérfano y en manos de... No sabíamos al principio si era Maduro o era Diosdado quien iba a heredar el movimiento. Diosdado se quedó con las ganas. Sobre eso quería hablarte. Diosdado se quedó con las ganas y además representa un sector importante de las Fuerzas Armadas. Y un sector creciente del gobierno, ¿no? Exacto.
De hecho, había una versión que decía que el apresamiento de Leopoldo... Estamos hablando de Diosdado Cabello, que es el titular de la Asamblea Legislativa y hombre vinculado con las Fuerzas Armadas, un hombre producto de las Fuerzas Armadas, que apetecía el trono que recibió Maduro, designado a dedo por Chávez como el candidato sucesor de Chávez, ¿no? Bueno, efectivamente había una lectura posible de que no estaba actuando en forma cooperativa, digamos, el oficialismo frente a las protestas en las calles de los estudiantes y de los sectores opositores, y que eso ayudaba muy poco, digamos, en este marco, ¿no? Ahora también hay que entender que buena parte de lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con un clima de polarización que es muy anterior a Maduro, pero que Chávez parecía administrar mejor. No hay que ser a veces ingenuo frente a los escenarios de polarización y lo que muestran en apariencia. Chávez, aun cuando claramente era un líder muy confrontativo, tenía también un manejo mucho más sutil y entre bambalinas con la oposición. Pero no cauteloso. Habrá sido sutil, pero cauteloso no era. Pero Chávez tenía cierto diálogo con los líderes opositores. Sí, Venezuela estaba muy fragmentada ante la opinión pública, pero la dirigencia tenía todavía la información no mostraba eso, ¿no? No, sin duda que no. Pero entender el chavismo también hay que entender que Chávez era bastante más astuto de lo que a veces parecía, se lo veía como un líder desbocado, retórica fuerte, sí, pero también era un bravucón, político. Soberbio. Pero también era un político. Y esa habilidad que tenía Chávez, digamos, para administrar la situación pareciera que hoy se perdió, ¿no? Pareciera. ¿Y cómo ves el desenlace de esta situación en Venezuela? ¿Es una situación para un desenlace o esto va a llevar tiempo? Yo creo que va a llevar tiempo porque, repito, desconfío un poco de lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? ¿Vos qué ves? Esto sería importante. Yo creo que lo que está sucediendo en Venezuela tiene que ver con, esto es difícil de demostrar, pero sí creo que tiene que ver con ciertos entendimientos que hay entre un sector del oficialismo y un sector de la oposición. Creo que Maduro tiene enemigos en ambos lados, ¿no? El caso de Diosdado Cabello. Y creo también es un factor importante ahí. Yo creo que hay más de una oposición y más de un oficialismo, y creo que hoy se están entrecruzando las cosas. Hay cortocircuito. Creo que hay cortocircuitos y entendimientos por debajo de la mesa de algunos sectores. Yo también creo que la situación en Venezuela es muy compleja porque tampoco, y creo que esto es fundamental, hay demasiados elementos para saber cómo va a hacer el gobierno para dominar la inflación. Porque si bien es cierto que hay una política y una polarización muy fuerte movida por ideología, el malestar de la población tiene mucho que ver con la situación económica. Hoy la inflación es muy alta, hay desabastecimiento, y en este marco el gobierno... Grave desabastecimiento. Grave desabastecimiento. Le quiero poner un adjetivo calificativo, ¿no? No es un desabastecimiento cualquiera. No es que falte papel higiénico, faltan muchos productos. Faltan muchas cosas en las principales tiendas de parte de la principal imprescindible de la vida cotidiana. Y esto impacta muy fuertemente en la población. Esto es, digamos, lo que más impacta. A veces las discusiones como las que estamos teniendo en análisis político tienen poco que ver con la gente, esto tiene muchísimo que ver con la gente, ¿no? Digamos, en este contexto no sé cómo hacer el gobierno para encauzar los problemas económicos, ¿no? Y son demasiados frentes abiertos. O sea, este gobierno o el acuerdo político que se haga para salir de esta situación va a tener que encarar todo esto de manera decidida, y no veo hoy el plafón político para encarar los problemas económicos. Eso me parece la combinación más preocupante de lo que pasa en Venezuela. Lo que está pasando al mismo tiempo es tan confuso, en el sentido de que hay una violencia en las calles, pero que es una violencia privatizada, pues no está llevada adelante por sectores que se pueden identificar claramente, los encapuchados, bueno, las motos. Sí, pero además los jóvenes van a cara descubierta. No, sin duda, los manifestantes van a cara descubierta, lo que hace la violencia no. Claro. Y eso deja muy poco espacio para el entendimiento. Por eso el Papa lo que decía era, Papa Francisco decía, lo más importante es
parar la violencia política, que se pongan de acuerdo los sectores en entender que hay violencia política y eliminarla del panorama. Formidable sentido común. Que en este momento... Pero yo creo que en este mar de fondo, ¿se puede tener sentido común? Como en el caso de Venezuela. Es necesario. Es necesario, pero ¿se puede? El punto es que, más allá de todas las variables que pueden estar en juego, la violencia política se convierte en una espiral. Claro. Por lo tanto, se convierte ya en algo independiente que hay que atacar por sí mismo, ¿no? Claro. Y eso es el sentido común que hace falta. Sí, no recuerdo el año del Caracazo. 92. 92. En el Caracazo, la gente bajó de los cerros, no fue un detonante de un día, fue una situación crítica que hizo bajar a la gente de los cerros y hubo miles de muertos, creo que 5.000 muertos. Esto no fue un chiste, fue un furor desatado y reprimido con una gran violencia, ¿no? Y todo se inició por un aumento muy fuerte de precios. ¿Qué te parece? Por eso, digamos, a mí me parece que ese es el punto clave. También es cierto que esto ya se ha dicho muchas veces, ¿no? de lo que ha hecho el chavismo como heredero del Caracazo, y eso vuelve a mi optimismo previo y mi pesimismo actual con Venezuela. Me pareció que en algún momento de la última campaña electoral, la oposición comandada por Capriles era mucho más comprensiva de lo que había sido la Venezuela en los últimos tiempos, ¿no? La propuesta de Capriles era... ¿Inteligente, dirías? Sí, fue lo más inteligente de todas las propuestas opositoras. Desde que existe Chávez, Capriles fue el mejor opositor que tuvo, digamos, el más constructivo. No estoy muy seguro del actual liderazgo de la oposición en las calles, que no me parece muy auspicioso. ¿No está marginado en este momento por la figura de López? Eso es justamente, a mí me parece que es un reemplazo negativo para Venezuela a una persona que había logrado una conceptualización, a mi entender, interesante de lo que había pasado en Venezuela en los últimos 20 años, frente a alguien que solamente se para a decir saquemos a Chávez, al chavismo del poder. Lo que proponía Capriles era entender que el chavismo había cumplido una función histórica en Venezuela, ¿no? que la herencia del Caracazo y de la enorme pobreza estructural que se había generado en la Venezuela en los 80 y los 90 necesitaba una solución política, y que lo que había que hacer en todo caso era una propuesta superadora sin negar, digamos, todo lo que había pasado en Venezuela. Me parece que esa es la versión más interesante de un liderazgo opositor, digamos, uno que podía formar una nueva mayoría, que pudiese cautivar también antiguos votantes del chavismo, sin los cuales no se puede formar otra mayoría, porque el chavismo fue votado por más de la mitad de los venezolanos durante mucho tiempo. Sí, sí. O sea, para que haya un nuevo Recordemos que en la última elección apenas un puntito. La última elección se dividió en dos mitades exactas, claro, Venezuela, claro. ¿no? Las anteriores, Chávez tenía una mayoría relativa. Buen pretexto para pensar que hubo fraude y hubo alguna mano oculta, ¿no? Es el peor resultado, ¿no? Claro, el peor resultado es el empate. Con ese nivel de polarización, un empate casi exacto es el peor resultado. Claro. Probablemente hasta hubiera sido más cómodo para el chavismo perder por poco que ganar por poco, ¿no? Ahora bien, pensando, digamos, en el punto de vista de la estrategia electoral, ¿no? Lo que me pareció que era auspicioso en aquel proceso electoral hacia futuro, hoy no veo cómo se va a reconducir, ¿no? ¿Cómo ves, rápidamente te pido, ¿no? un dibujo, un trazado, un mapa, cómo ves a México y a Colombia, cada uno con su problemática? Narcotráfico, digamos, dueño de una parte del territorio mexicano y este tipo de acuerdo entre la FARC, entre los grupos guerrilleros y el gobierno colombiano. ¿Cómo estás viendo esto? México es un país que, bueno, el principal dato del último tiempo fue el regreso del PRI, un partido que había perdido el gobierno pero no la fortaleza política. Así es. El PRI es un partido que, a diferencia de... venimos en México de dos gobiernos del PAN que tuvieron mucha dificultad para hacer cualquier cosa, ¿no? Porque eran gobiernos que carecían probablemente de la fortaleza institucional que supo tener el PRI en sus primeros 70 años de hegemonía semiautoritaria, ¿no? El punto es que el gobierno de Fox en particular fue un gobierno paralizado en el Congreso, vuelve un PRI, digamos, con fuerza como para... Y bueno, tenemos un gobierno en manos del nuevo presidente Peña Nieto, que es un gobierno claramente neoconservador en términos económicos, que planteó reformas muy profundas,
discute la propiedad del petróleo en México, cosa que no había hecho nunca nadie desde Lázaro Cárdenas. Y hace firmar un documento donde participan los partidos de la oposición. Exactamente, ¿no? Algunos lo acusan de que es lo peor del PRI, ¿no? En el sentido de que... De que representa las peores tradiciones del PRI. ¿Están así? ¿Cómo lo ves? Me refiero al presidente, ¿no? Yo creo que Peña Nieto representa un sector del PRI que no era el que hubiéramos creído que se iba a imponer. Beatriz Paredes, la presidenta del PRI, era una persona bastante comparable con Michelle Bachelet. Sí. Una mujer muy interesante. Peña Nieto era un gobernador que tiene mucho predicamento en el sector más conservador, el sedillismo, digamos, de alguna manera. Inclusive aquella corriente que lideraba Salinas de Gortari hoy ha revivido en cierta forma con Peña Nieto, viene a ser como el menemismo del PRI. Ahora, lo que es indudable es que ha lanzado un programa muy audaz y hay que ver ahora cómo le va, ¿no? México era un país que fue el país del mundo más afectado por la crisis económica de Estados Unidos en el año 2008-2009. Mucho más que Canadá, socios en NAFTA, ¿no? En el acuerdo. Canadá, notablemente, fue uno de los países del mundo menos afectados por la crisis, ¿no? Porque, bueno, eso tiene que ver con la fortaleza del sistema financiero canadiense, claro, que es única en el mundo prácticamente. Pero México ha estado enormemente afectado, depende en un 90% del comercio exterior con Estados Unidos en materia comercial. Había perdido posiciones relativas. Buena parte del surgimiento de Brasil en el último tiempo algo tenía que ver también con haber superado a México como el país más importante de la América Latina toda. Pero se ha recuperado, ¿no? Hay inversiones, todo el tema automotriz está convocando mayores inversiones en México y otras inversiones en otros sectores, ¿no? Exacto, ¿no? El planteo de Peña Nieto es recuperar el espacio que México había soñado en algún momento y que en algún momento ahí probablemente a mediados de los 90, cuando surge el NAFTA y de alguna forma había perdido, ¿no? El caso de Colombia y el acuerdo de paz es sin duda la principal apuesta del presidente Santos, que va por su reelección ahora, ¿no? Tanto es así que... ¿Haces un buen balance? ¿Buena presidencia la de Santos? Creo que fue una presidencia muy interesante en muchos aspectos, ¿no? Creo que la presidencia de Uribe fue muy popular en su momento, porque los colombianos, tanto de todas las ideas políticas, reconocían a Uribe a alguien que había recuperado, digamos, el Estado colombiano y le había vuelto a poner en y un frenado país a la guerrilla. Sin duda, ¿no? A eso me refería, ¿no? Sin embargo, Uribe también había sido un presidente con muchos aspectos muy cuestionables, y Santos pareciera haber corregido buena parte de los excesos del uribismo, ¿no? De hecho, recordemos que Colombia había llegado a estar muy aislada a nivel regional, no solamente a punto de entrar en guerra con Venezuela y con Ecuador, sino que había recibido el repudio de los países de la UNASUR en algún que otro momento. Sí, era el leproso de América Latina. Creo que Santos resolvió ese problema de inserción regional de Colombia. Hoy Colombia es un país plenamente integrado y muy constructivo y respetado en la región. Pese a tener la guerra civil todavía ahí. Sí, pero probablemente la FARC ya ha sufrido una derrota militar importante durante el uribismo, ¿no? No son la misma FARC que hace 15 años. Claro. Los acuerdos de paz con activa participación de Cuba, de Noruega, todavía no se han cerrado y son la principal apuesta de Santos, que probablemente tengamos una novedad próximamente porque se juega buena parte de su reelección en el acuerdo de paz, ¿no? De hecho, el principal argumento opositor a Santos es que el acuerdo de paz fracasa. ¿Fracasa? ¿Fracasó? Yo espero que no. No sé si vamos a resolver. Todavía está en marcha. Si vamos a resolver para siempre los problemas de Colombia, pero espero que no. Claro. De hecho, la figura de Uribe, que hasta hace un año y medio era tan popular y que sigue teniendo incidencia en esta elección con un candidato muleto, del partido que se llama Uribe, la sigla no me acuerdo cómo es ahora, pero es Unión, Uribe es la sigla.
finalmente no está jugando un papel tan importante en estas elecciones, en buena medida porque Santos ha logrado centralizar a través de su relanzamiento de la cuestión de la seguridad colombiana, ¿no? Qué lástima que no tengamos más tiempo, porque estábamos repasando toda América Latina. Quedan varios países por fuera. Argentina especialmente. La próxima será. Bolivia, ¿qué te parece Bolivia, no? Y Brasil, me interesaría mucho tu punto de vista. Bueno, pero no va a ser la última vez que nos veamos, de ninguna manera. La próxima hablamos solo de Brasil. O de Brasil, que es el tema que te interesa. Bueno, hemos tenido el placer de dialogar con Julio Burman, que es director asociado de Analítica Consultora, y hemos repasado, abuelo de pájaro, toda la situación en América Latina, que es, digamos, el país, la región donde la Argentina no solamente está insertada, sino donde la esperan y tienen muy buenos negocios. Nos vemos mañana a las 17 horas. Gracias.